Lunes de la cuarta semana, después de este domingo del Buen Pastor, Jesús el Buen Pastor resucitado, le dio el Espíritu Santo a los discípulos para que vayan caminando por el mundo y por los tiempos, dejándose guiar por la voz del Espíritu Santo. Y hoy en Hechos 11:18 encontramos una reacción de esta iglesia de Jerusalén, que se enteran que Pedro había bautizado gentiles en la casa de Cornelio. La iglesia, fiel al judaísmo, primero se movía dentro del ámbito del judaísmo. Jesús era el Mesías de los judíos y los judíos hacían una tarea, por decir así, de evangelización entre ellos. Pero los gentiles no estaban invitados a vivir también de acuerdo al judaísmo. Cuando llega Jesús, ¿no?, abre, esta es mi sangre derramada por todos. ¿Cuánto lo habremos escuchado decir al Papa Francisco? Todos, todos, todos. Es decir, nadie queda fuera del corazón de Jesús. Y Jesús da la vida por todos y sabe cómo llegar a todos, los de la iglesia y los de fuera de la iglesia. Este evento en el que Pedro le hace este bautismo fue crucial en la expansión del cristianismo hacia los gentiles, que eran aquellos que no tenían una fe, sino que venían sin ninguna religión específica más que aquellas formas de religiosidad de los griegos o del Imperio Romano. Por tanto, Pedro recibe una gracia y que la relata en esta experiencia, ¿no? Ve un lienzo con animales impuros, la voz de Dios que le dice, come. Y dice que esto le vino del Espíritu Santo, que vaya a los gentiles sin dudar. Y ese Espíritu Santo se derrama sobre Cornelio, sobre la familia, su casa, mientras Pedro predicaba. Así como sucedió con los apóstoles, y ahí Pedro recuerda cómo los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, se da cuenta que el Espíritu Santo se está derramando y hay que acompañar ese camino. Hay mucha gente con el Espíritu Santo que no fue acompañada en su camino de conversión. Y hay otras tantas que, teniendo esas primeras mociones, ¿no?, se van dejando convertir. Saben que me encuentro en una peregrinación en Turquía y hablando con una religiosa me decía que hay muchos jóvenes que tal vez no tuvieron nunca una formación muy fuerte en el Islam y se preguntan, ¿no?, por el Islam, por el cristianismo, y en ese diálogo se reconoce cómo reciben el Espíritu Santo por ese amor que despierta Jesús, ¿no? Y van buscando acercarse al cristianismo y piden el bautismo, muchos de ellos, y otros están en esa etapa de diálogo, de la fe. En un pueblo mayoritariamente o casi totalmente musulmán, se preguntan y bueno, establecen un diálogo de la fe para poder conocer un poco mejor, ¿no?, cómo llegar a Dios. Y así es como entonces la iglesia decide abrirse a los gentiles sin pedirles el cumplimiento de todas las tradiciones judías. Jesús vino a cumplir la ley, pero también se desligó de muchas tradiciones. Y el Espíritu Santo entonces le muestra que Él no puede estorbar esa obra. La iglesia de Jerusalén entonces, glorificando a Dios, da gracias porque ha concedido a los gentiles el arrepentimiento para la vida. Y esto marca un punto de inflexión. Reconocen que la salvación no está limitada a un pueblo, sino que la gracia de Dios se extiende a todos. Hoy también tenemos que mirar que la gracia nos antecede y se encuentra en todos los que todavía no están evangelizados, donde la iglesia todavía no está implantada. El Evangelio debe llegar a toda cultura, a todo origen, porque el Espíritu se encuentra allí anticipándose. Pero ¿cuántas veces el Espíritu está allí? Pero los evangelizadores no llegan, por eso decía, pidan que haya más obreros para la mies, para la obra. Son pocos. Por eso pidamos
Amado Dios, te damos gracias por tu palabra y por la claridad con que vas desarrollando tu plan redentor, como nos has dado tu Espíritu Santo. Gracias cuando nos ayudas a reconocer su obra en nuestros corazones y en la vida de los demás. Te damos gracias por este testimonio de Pedro y por todos los que a lo largo de la iglesia abrieron la iglesia a muchos que no habían conocido tu obra. Ayúdanos a comprender esta universalidad de tu amor y a derribar todas las barreras que tenemos para poder llegar a todos y hacer comunidades más inclusivas. Danos la alegría de darte y llevarte a nuestros hermanos. Danos sabiduría y discernimiento para saber cómo hacerlo. Y que como Pedro tengamos también la capacidad de dialogar con la iglesia, esa apertura y ese amor a todos. Que tu amor entonces, Señor, nos bendiga y que esta bendición llegue a todos los que más la necesitan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.